Este es el primer ejercicio, el cual nos dice hallar el modelo equivalente de Thevenin entre A y B. Si podemos notar aquí, primero no tenemos ninguna malla, lo cual puede parecerles raro. Aquí no tengo, o sea, esto no es una parte cerrada, ni aquí hay una parte cerrada, digamos aquí, para poder decir que tenemos mallas, lo cual puede confundirles a algunos, pero no es algo muy complicado de hacer. A ver, voy a agarrar aquí un resaltador. Por ejemplo, en aquí tenemos que para hallar el modelo Thevenin, lo que tenemos que hallar es aquí primero el voltaje Thevenin y luego la resistencia de Thevenin. En el voltaje de Thevenin, aquí, ¿qué tenemos? Como no es una malla, no hay ninguna corriente aquí. A ver, voy a escribirlo aquí abajo. Y digo, voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje en la resistencia de 1 ohmio más, aquí estamos yendo en este camino, más, porque está polarizado de manera directa, la fuente de corriente controlada, que sería B medios, perdón, la fuente de voltaje, sigo avanzando, y una resistencia de 3 ohmios. Perdón, aquí estoy escribiendo mal. El voltaje en la resistencia de 3 ohmios, más el voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Como les había dicho al principio, esto no es una malla, esto no es una malla, por lo tanto no tengo corrientes. Aquí no hay una corriente y aquí no hay otra corriente. Entonces, si no tengo corriente en esta rama, por ley de Ohm esto va a ser 0, esto va a ser 0. El voltaje de Thevenin va a ser igual a simplemente B medios. Ahora, aquí es igual B medios. Un momentito. Aquí es igual B medios. B medios va a ser igual al voltaje que hay entre este punto y este punto. Entonces voy a agarrar igual mi resaltador. B, aquí me voy a anotar con otro colorcito. B es igual a, voy a empezar de aquí porque es el lado positivo, bajo, 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 polarizado de manera directa. 7 voltios. Avanzo, 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 avanzo. El voltaje que hay en la resistencia de 3 ohmios. Avanzo, avanzo, avanzo y llego a este punto. Y ya tengo aquí el voltaje B. Lo mismo, como vemos en este circuito, aquí no tenemos mallas. Esto es un circuito abierto, por lo tanto aquí no hay corriente, aquí no hay corriente. Si no hay corriente, entonces por ley de Ohm la resistencia no tiene voltaje. Digo, el voltaje en la resistencia 3 es 0. Entonces B es igual a 7 voltios. Si tengo este voltaje de B, lo puedo reemplazar aquí. Y digo, lo voy a volver otra vez con verde, voltaje de Thevenin es igual a 7 medios y esto es igual a 3.5 voltios. Y esta sería la respuesta de nuestro voltaje de Thevenin. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por el momento? ¿Ha quedado esto claro? O sea, sé que esto puede confundir por el hecho de que no tenga mallas, o sea, de cómo se puede hallar. Pero, como pueden ver en este lugar, o sea, no necesitamos mallas para tener voltajes. Lo que sí, al no existir mallas, las resistencias no tienen caídas de tensión, porque son circuitos abiertos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o algo? Como pueden notar, esto es sencillo. Pero como les digo, tal vez es un poco complicado entender de por qué esto no tiene mallas y aún así tiene voltaje de Thevenin, por ejemplo. Ya. Ya hemos hallado nuestro voltaje de Thevenin. Esto ya está. Ahora tenemos que hallar nuestra resistencia Thevenin, nuestra RTH. Esa resistencia es la resistencia que vamos a tener entre este punto y este punto. ¿Se acuerdan en la anterior clase que habíamos hablado de que si tenemos una fuente controlada, o sea, nuestro trabajo es apagar las fuentes no controladas?
y luego luego recién hallar nuestra resistencia de Thevenin. Pero en este caso aquí tengo una fuente controlada, esta no la puedo apagar. Por lo tanto, entonces voy a tener que aplicar ¿cómo se llama? Una fuente de prueba. Aquí me voy a poner mi fuente de prueba. Mi fuente de prueba, aquí más o menos. Y a mi fuente de prueba le tengo que poner un voltaje de prueba. Espera un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Ya a mi fuente de prueba le tengo que poner una corriente de prueba. Ya, IP. Y con esto ya puedo trabajar. Mi resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje sobre la corriente. ¿Esto se acuerdan? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por el momento? ¿No está todo claro? Ya. Ahora, para hacerlo notar de mejor manera, voy a redibujar este circuito aquí abajo. Sería así. El voltaje más o menos, porque he apagado mi fuente de prueba, perdón, mi fuente de tensión. Aquí tengo una resistencia de 3 ohmios, me anotaré 3 ohmios. Menos más resistencia aquí de medios, y esta resistencia que es de 1. A esto le estoy agregando mi fuente de prueba que me va a dar un voltaje de prueba, más o menos, y una corriente de prueba. Y ya, como aquí ya estoy cerrando el circuito con una fuente, ahora sí voy a tener corriente de malla, o digo, sí, pues una corriente de malla. Entonces aquí voy a tener una corriente que la puedo poner en este sentido, o si quieren en otro sentido, yo le voy a llamar I. Y como yo lo estoy poniendo en sentido horario, está yendo en contra a la corriente de prueba. Digo, corriente va a ser igual a menos la corriente de prueba. Para que tengamos en cuenta eso, porque esto está yendo en sentido horario, así en este sentido, no sé si se nota así. Y esto está yendo en el otro sentido. Ya. Así que voy a comenzar tengo una malla, voy a hacer la sumatoria de voltajes que hay en mi malla. Empiezo, me agarro un punto cualquiera. Voy a empezar de aquí. Y digo, 0 es igual, voy a avanzar en sentido a mi corriente y me topo con la fuente de prueba. Voltaje de prueba, positivo porque estoy llegando a polarizar de manera directa. Avanzo. Por ley de Ohm, en esta resistencia voy a tener 3 por I. No hay nada en contra. Sigo avanzando. Me topo con la fuente controlada, la cual está siendo polarizada de manera inversa. Menos B medios. Sigo avanzando. Más, por ley de Ohm, 1 por I. Y he llegado a cerrar el circuito. Ojo que esta corriente está polarizando a esta resistencia de manera más menos, porque está ahí en el sentido horario, y el primer lado al que está llegando es este lado de aquí abajo. Ahora, tengo aquí mi voltaje B. Tengo que hallar el valor de este voltaje B con esta fuente apagada. ¿Por qué? Porque aquí necesito saber el valor de ese voltaje B para mi fuente controlada. Entonces digo, el voltaje B es igual, voy a avanzar, y me topo con esta resistencia. El voltaje en la resistencia de 3 ohmios. O sea, aquí más, menos. Y nada más. El voltaje en la resistencia de 3 ohmios por ley de Ohm va a ser igual a 3 por I. Y ya tendría el valor del voltaje B, la cual lo puedo reemplazar aquí. Así que continúo. Digo, aquí tengo arriba 0 es igual al voltaje prueba más 3 veces I menos
el voltaje es igual a 3i, entonces aquí le voy a poner 3i medios más i. El voltaje de prueba lo voy a pasar al lado izquierdo diciendo voltaje de prueba así. Aquí voy a tener 3i más i, 4i, menos 3 medios de i, que es 1.5, 4 menos 1.5 sería 2.5. 2.5 de i. Si me equivoco en algún lado, por favor me corrigen. Y recordemos que I es igual a menos la corriente de prueba. Entonces, menos el voltaje de prueba es igual a menos 2.5 la corriente de prueba. El menos con el menos se simplifican. Voltaje de prueba arriba, corriente de prueba abajo. Esto va a ser igual a 2.5 ohmios. ¿Por qué? Porque por ley de Ohm, el voltaje sobre corriente es igual a resistencia. Y para nosotros, el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba es igual a, aquí no lo anoto, aquí está, a la resistencia de Thevenin. Entonces aquí me anoto mi resistencia de Thevenin. Va a ser igual a 2,5 ohmios. Ahora recuerden algo que aquí me estoy rayando en estos dos ejercicios. Al ingeniero le gusta que tengan dos decimales, por lo tanto aquí la respuesta sería voltaje de Thevenin es igual a 3,50 voltios. Y aquí abajo mi resistencia de Thevenin sería 2,50 ohmios. Ahora dibujo mi circuito equivalente de Thevenin, el cual va a ser el siguiente. Más o menos. Esta va a ser mi resistencia de Thevenin y este va a ser mi voltaje de Thevenin. Y este sería mi circuito equivalente. Este vale 2,5 y mi voltaje vale 3,5. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Todo claro, ¿no ve? No es complicado, es sencillo. Lo único que les sugiero que estos dos decimales lo tomen en cuenta. O sea, no es difícil aquí aumentarle un cero. Otra cosa también, no, o sea, se deben acordar de física laboratorio donde se trabaja con cierta cantidad de decimales. O sea, tengan eso en su cabeza. O sea, pueden aquí trabajar en realidad con fracciones, con todo, pero al ingeniero le gusta que la respuesta esté con dos decimales. Algunos porque quieren ser muy exquisitos, digamos que las respuestas 1,6, 2, 3, 5, 8, lo anotan así, pero al ingeniero esto quiere que lo dejen como 1,62, para que tengan en cuenta. O sea, es redondeado, incluso si se acuerdan de física, a veces el redondeo hace que los cálculos sean más exactos, porque esos decimales a veces nos pueden generar algunos ciertos problemas en algunos tipos de ejercicios. Pero bueno, o sea, no va a pasar aquí nada grave si es que usan hartos decimales, pero al ingeniero le gusta que solo tengan dos, eso tengan en cuenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya. Este es el último ejercicio que voy a hacer de Thevenin. Ojo, antes de que termine este ejercicio de Thevenin, los ejercicios de Norton van a ser los mismos que estoy haciendo con Thevenin, con la diferencia de que en Norton lo voy a resolver por el método de Norton, nada más. Aquí dice hallar el modelo equivalente de Thevenin entre A y B. En este caso vamos a agarrar y lo primero que tenemos que hacer es hallar nuestro, como hemos hecho en el anterior ejercicio, a ver, aquí voy a poner más menos voltaje de Thevenin. Lo propio, aquí no tenemos mallas, aquí no hay una malla, aquí no hay una malla. Y este voltaje I, o BI, como quieran llamarlo, es como una fuente cualquiera. O sea, no sabemos lo que hay aquí. Aquí puede haber, no sé, resistencias, fuentes, bobinas, capacitores, no sabemos. Pero este circuito nos está dando un voltaje I, el cual directamente está influyendo a nuestra fuente controlada. Y aparte, esta fuente controlada está siendo influida por la misma rama.
Entonces digo, voltaje de Thevenin es igual a el voltaje A, que va a ser el voltaje desde aquí hasta tierra, y esto a su vez va a ser igual a, si estoy empezando de aquí, va a bajar, me voy a topar de manera positiva con la fuente controlada, beta, que es una constante, el voltaje I menos alfa por el voltaje A. Voy a seguir bajando, de aquí me voy a topar con la resistencia A, la cual voy a poner aquí más el voltaje en la resistencia A. Como podemos ver, aquí no hay una malla cerrada, por lo tanto, por ley de Ohm, esta resistencia tiene voltaje cero. Agarro y le digo cero. Voltaje de Thevenin es igual al voltaje A. Esto va a ser igual a beta voltaje I menos alfa voltaje A. Si recordamos que el voltaje A y voltaje de Thevenin son lo mismo, puedo reemplazarlo aquí diciendo directamente voltaje de Thevenin es igual a beta por el voltaje I menos alfa por el voltaje de Thevenin. Esto lo voy a pasar al lado izquierdo, digo voltaje de Thevenin más alfa voltaje de Thevenin es igual a beta por el voltaje I. Este beta está feo. Factorizo el voltaje de Thevenin, 1 más alfa, esto es igual a beta por el voltaje I. 1 más alfa va a pasar a dividir, y me queda que beta por el voltaje I es igual a 1 más alfa. Y esa sería la respuesta del voltaje de Thevenin. En este caso sería un ejemplo algebraico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Ya. Otra vez les repito, para que por si alguien no ha entendido y para que tenga en cuenta lo que está pasando aquí. Este voltaje A va a ser desde ese punto donde dice A hasta donde está tierra, que en este caso está aquí abajo. Todo este voltaje que atraviesa toda esta rama es el voltaje A. Casualmente, el voltaje de Thevenin está en los mismos dos nodos. ¿Cuáles son esos dos nodos? Aquí, a ver un ratito, un café. El nodo A y el nodo B. Entonces el voltaje A va a ser igual al voltaje de Thevenin. El voltaje de la resistencia no va a existir porque no hay corriente, porque es un circuito abierto. Lo despejo, el voltaje A lo convierto al voltaje de Thevenin, y esto ya es matemática, lo voy despejando aquí. Es como esos circuitos bueno, en sí es un circuito que se está realimentando con sus mismos parámetros, ¿no? Porque la fuente controlada, aquí, depende de la misma rama por la que está siendo alimentada. Ojo que aquí es una resta, para que tengan en cuenta, porque si fuera suma ya como que puede pasar algo raro, tal vez se va a retroalimentar y siempre va a ir subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? O sea, ahí ya puede pasar algo raro, pero en este caso, como es negativo, va a llegar a un punto de equilibrio, cuál va a ser este. Beta y alfa son constantes, o sea, son números. Beta puede ser 1 y alfa puede ser 2. El voltaje ahí es una fuente que está ajena aquí, pero de la cual depende nuestra fuente controlada. Y la resistencia que está ahí. Así hallamos nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, para hallar nuestra resistencia de Thevenin, hacemos lo propio. ¿A qué me refiero con eso? Aquí agarro, hacemos lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Aquí agarro y me pongo una fuente de prueba. ¿Por qué? Si el circuito es aquí tan sencillo, esto es una fuente controlada. Y aunque no nos guste, no podemos apagar la fuente controlada. Lo que sí apagamos son las fuentes ajenas, como esta. Esta sí es una fuente constante que no depende de nada, entonces esta la voy a apagar. Mi circuito con esta fuente apagada va a seguir siendo el mismo. La diferencia es que aquí beta por BI va a ser igual a 0, porque esta fuente está apagada. Entonces, aquí tengo mi fuente de prueba más menos, y mi corriente de prueba que está en este sentido. Ahora, si quieren, puedo poner aquí una corriente
que vaya en este sentido, que se llame I. Va a funcionar, hacemos lo mismo que siempre hemos hecho, ¿no? Que poner I es igual a menos IP. Pero ahorita en este ejercicio quiero mostrarles de que aparte de eso, no importa la dirección que le pongamos a la corriente si usamos bien nuestros criterios. ¿Por qué? Voy a empezar aquí. Avanzo, 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 avanzo. Estoy en el sentido a la corriente IP. Y me topo con la fuente controlada. La fuente controlada, aquí le pongo 0, porque es sumatoria de voltajes, es igual a... Le voy a poner beta por el voltaje I, menos alfa por beta A. Voy a seguir avanzando y me voy a topar con la resistencia, la cual va a estar polarizada de manera directa, más menos por la corriente de prueba. Digo, más la corriente de prueba por la resistencia RC, creo que se llama RA, es con minúscula, por RA. Voy a seguir avanzando y me topo con este lado de la fuente, por el lado negativo, entonces aquí me anoto menos el voltaje de prueba. Y por último se cierra la malla. Como les digo, aquí del circuito que podemos ver directamente, voltaje I es igual a 0 porque lo hemos apagado, porque queremos hallar nuestra resistencia de Thevenin. Voltaje de prueba es igual al voltaje A. ¿Por qué? Porque al igual que en el voltaje de Thevenin están compartiendo los mismos nodos, no hay ningún elemento entre ellos, así que con estos dos lo podemos reemplazar aquí tranquilamente y más fácil. 0 es igual a beta por el voltaje I, que es 0, menos alfa por el voltaje A, que es voltaje de prueba, más la corriente de prueba por la resistencia A, que es una constante, menos el voltaje de prueba. Estos se van a simplificar, 0. Me queda todo lo que es voltaje de prueba, lo boto a un lado. Aquí menos, menos van a sumarse en este lado. Voltaje de prueba es 1 más alfa. Y en este lado va a ser igual a la resistencia A por la corriente de prueba. 1 más alfa van a pasar a dividir. La corriente de prueba va a pasar a dividir y me va a quedar que el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba es igual a la resistencia A sobre 1 más alfa. Como se acordarán, el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba es igual a la resistencia de Thevenin, así que aquí abajo me noto resistencia de Thevenin es igual a la resistencia A sobre 1 más alfa. Y si quieren puedo dibujar aquí mi equivalente de Thevenin, el cual va a ser como todos, una fuente más menos, una resistencia, la cual va a ser la resistencia de Thevenin, y aquí va a ser mi voltaje de Thevenin. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio. La resistencia de Thevenin es resistencia A sobre 1 más alfa. Ojo, esto es constante, alfa es constante, beta es constante, el voltaje I va a ser constante. O sea, no estoy trabajando con elementos que no me estén dando como datos, pero aquí no nos dan datos. O sea, nos están dando el dato de que este tiene el valor del voltaje I, que para mí va a ser como una fuente, el RA, que es el valor de una resistencia que no va a cambiar, beta, BI, o sea, la única cosa que va a cambiar es aquí la fuente controlada, pero que analizando ya vamos a tener sus valores, ¿no? Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o alguna petición? ¿O ha quedado todo claro? Fácil, ¿no? Bueno, en este caso este ejercicio no es tan sencillo, sino que es un poco... O sea, no es difícil de resolver. Lo único que aquí tenían que saber que esto se trata como una fuente controlada, ¿no? Perdón, como una fuente independiente. Luego aquí ya, esto tienen que saber de memoria, que para hallar la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton, cuando existe una fuente controlada, tenemos que ponerle una fuente de prueba, que en este caso es BP o IP, y con eso hallamos el valor de la resistencia de Thevenin con esta fórmula, con esta. Voltaje prueba sobre corriente de prueba es igual a la resistencia de Thevenin, aquí la voy a escribir.
voltaje de prueba sobre corriente de prueba es igual a la resistencia de Thevenin. Esto se aplica cuando hay fuentes controladas. Si no hay fuentes controladas, directamente decimos que la resistencia de Thevenin va a ser la resistencia que están entre esos dos terminales donde hemos hallado el voltaje de Thevenin, o en su defecto la corriente de Norton. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Este es el último ejercicio que voy a hacer de Thevenin, así que si tienen algunas dudas o algo antes de pasar a Norton, les voy a pedir que me las hagan. Todo claro, Oscar. Ya, muchas gracias. Bien, como les había comentado, para Norton voy a usar los mismos ejercicios que he usado para Thevenin, con la diferencia de que en este caso voy a hallar las corrientes de Norton, como les había dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para hallar las corrientes de Norton? Lo que tenemos que hacer es, un momentito por favor, ya agarramos y cortocircuitamos estos dos terminales. Así. Y la corriente que pase en este sentido va a ser mi corriente de Norton. Antes de seguir avanzando, un detalle importante que no sé si han llegado ya hasta este tema, pero la corriente de Norton y la de Thevenin son equivalentes. El voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, ¿a qué me refiero? Podemos tener nuestro circuito equivalente de Thevenin, digamos que es este más menos el voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Esta conversión de fuentes la podemos transformar aquí a una corriente de Norton y una resistencia de Norton. Ahora, para los que se acuerdan, la transformación de fuentes de una fuente real a otra fuente real, digamos, de una fuente real de voltaje a una fuente real de corriente, la resistencia de Thevenin y la de Norton son iguales. Por lo tanto, el método de hallar esta resistencia es la misma. Podemos hallarla, en este caso, por ejemplo, no hay fuentes controladas, tranquilamente la hallamos con, ¿cómo se llama esta cosa? La hallamos simplificando el circuito hasta tener una resistencia equivalente. O en el caso de que existan fuentes controladas, ponemos una fuente de prueba, la cual nos va a dar un voltaje y una corriente. Y el voltaje, suponiendo que tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, tranquilamente podemos hallar el otro con ley de Ohm. O sea, si tengo mi equivalente de Norton y quiero transformarlo a Thevenin, digo mi voltaje de Thevenin va a ser igual a mi corriente de Norton por la resistencia de Norton. O si quiero transformar de Thevenin a Norton, digo mi corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Para que lo tengan en cuenta. Si tienen un modelo, pueden hallar tranquilamente el segundo modelo. Ya, ahora no voy a perder mucho tiempo. Sin embargo, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ¿ve? Ya. Voy a continuar, esto lo borraré. Ya. La corriente de Norton va a ser la corriente que pase por este lugar. Ahora, como les había dicho la anterior vez, podemos resolver este ejercicio de varias maneras. Aquí tenemos una fuente de corriente con su respectiva resistencia, la cual la podemos transformar a una fuente de voltaje. Con esa fuente de voltaje hago mallas y tengo el resultado. Opción 2, me da flojera hacer eso y aquí puedo tranquilamente decir corriente 1, no, este color no se nota muy bien. Aquí digo corriente 1, corriente 2, corriente 3. Algo que me estoy dando cuenta que he cometido un error es que no le he puesto el valor de las resistencias a este ejercicio, así que si me esperan un ratito, el valor de la resistencia que tengo aquí, están aquí justamente.
Ya, este es el valor de las resistencias, todo eso. Error mío, no lo he anotado. Ya, con estos valores de resistencias ya podemos trabajar también de manera más fácil, y el valor de la fuente de corriente. Ya, entonces, del circuito que tengo, I es igual a I1. Lo haré con azulcito porque estamos con la corriente I1. I es igual a I1. Si aplicamos supermallas y supernodos, tenemos que, bueno, al resolver mallas tenemos que quitar las fuentes de corriente, para los que no recuerdan. Entonces me quedaría un circuito así. Al momento de quitar la fuente de corriente, entonces se va a volver un circuito abierto. Aquí voy a tener mi corriente I1, mi corriente I2 y mi corriente I3. Aquí rápidamente voy a hallar los valores de las resistencias para no perder tiempo. Resistencia 1 es igual a 3K. Resistencia 2, el 2 va a pasar a dividir, va a ser igual a 1.5K. Resistencia 3, 3 entre 3 va a ser 1K. Y la resistencia 4 va a ser igual a directamente 3K porque no tiene constante. Bien, y la corriente de Norton que está yendo en el sentido, aquí lo voy a anotar igual directamente con el ojo. La corriente I3 es igual a mi corriente de Norton, así que mi objetivo es hallar la corriente I3 porque es igual a la corriente de Norton. Bien, empezamos. Malla 1 no existe, directo a malla 2, sumatoria de voltajes en la malla 2. Aquí le pondré los valores de estas resistencias para no estar perdiendo tiempo. La resistencia 1 vale 3K, resistencia 2 vale 1.5K, resistencia 3, esto vale 1K, y resistencia 4 vale 3K. Ya. 0 es igual, voy a empezar de aquí, avanzo, me topo con esta resistencia de 3K, que tiene a favor la corriente I2 y en contra la corriente I1. Avanzo y me topo con esta resistencia que vale 1.5K, que solamente va a estar multiplicado por la corriente I2. Avanzo y me topo con esta resistencia que tiene el valor de 1K, que tiene a favor la corriente I2 de acuerdo al camino, y está en contra de la corriente I3. Avanzo y llego a este principio. ¿Puedo factorizar valores? Sí, puedo factorizar el K, que se simplifica en todos. Entonces aquí sumo 3 y 2 menos 3 y 1 más 1.5 y 2 más y2 menos y3. Tengan en cuenta aquí que I1 es un valor conocido, así que lo voy a botar al otro lado. Para mí va a ser 3 y 1, esto es igual a 3, 4.5, 5.5 menos I3. Y esta va a ser mi ecuación 1. La tercera malla, lo propio agarro 0 es igual, empiezo en cualquier punto, voy a empezar de aquí, avanzo, 1K, a favor la corriente I3, en contra la corriente I2, avanzo, directamente la resistencia de 3K, por la corriente I3, avanzo, aquí no hay nada, avanzo y llego a este principio. Aquí igual puedo factorizar la corriente de 1K. No tengo, solo tengo la corriente I2 y 3, me reorganizo, digo 0 es igual a I3 menos I2 más 3 I3. Mi objetivo es hallar la corriente I3 porque es igual a la corriente de Norton, entonces la corriente I2 lo pongo en función a la corriente I3, digo I2 es igual a 4 I3.
Y aquí tengo una igualdad que la voy a llamar 2. Entonces digo 2 en 1. Reemplazo. Y 2 es 4 veces y 3. Digo 3 y 1 es igual 5.5 y 2 menos, aquí me estoy rayando, y 2 que es lo que quiero despejar, y 2 es igual a 4 veces y 3 menos y 3. Y 1 es igual a 5.5 por 4, 11 por 2, 22, 3, menos y 3, esto va a ser 21 entre 3 es 7, no, bueno, estoy hablando de tonterías, mejor era por pasos. 3 y 1 es igual a 21 y 3 es igual a la corriente de Norton. Entonces digo 3 y 1, ¿a qué es igual? Antes de rayarme es 3 miliamperios. Por 3 miliamperios, esto es igual a 21 por la corriente de Norton. La corriente de Norton va a ser igual a 9 veces sobre 21 miliamperios. Esto lo pongo a la calculadora. Esperen un ratito, lo voy a poner a la calculadora. Dividido entre 21. 0,43 miliamperios. Y esta sería mi corriente de Norton. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Ha quedado claro? Sencillo, ¿no ven? O sea, lo único que tenemos que hacer aquí es cortocircuitar estas terminales y trabajar con eso. O sea, en el caso de Thevenin tenemos que hallar aquí el voltaje que hay entre estas dos terminales, o sea, abierto como está el circuito, y simplificarlo o hacer todos los métodos que conocemos para hallar el voltaje que hay entre esos dos puntos. En el caso de Norton, cortocircuitamos y hallamos la corriente que hay entre esos dos puntos. Ahora, para hallar la resistencia de Thevenin, lo que les he dicho, es lo mismo que en teorema de Thevenin. O sea, la resistencia de Norton se halla de la misma manera. La voy a hacer porque porque hay que hacer, ¿no? O sea, tampoco voy a agarrar el ejercicio que he hecho la anterior semana y mostrarlo directamente, porque tal vez hay alguien que no ha venido no la anterior semana, la anterior clase, y no es tampoco muy complicado hallar, al menos en este ejercicio. Lo que tengo que hacer para hallar es agarrar mi circuito y dibujarlo con todas las fuentes apagadas. Esto es así. Y entre estos dos puntos tengo que hallar mi resistencia de Thevenin. ¿Cuáles son los valores? 3, 1.5, 1, 3. Entonces, ¿qué hago? Al apagar la fuente de corriente, esto se vuelve un circuito abierto. Entonces aquí tengo dos resistencias en serie. Digo, resistencia equivalente 1 va a ser igual a 3K más 1.5K. Resistencia equivalente es igual a 4.5K. Entonces lo dibujo con esto. Resistencia de Thevenin, aquí tengo mi resistencia equivalente 1 le voy a llamar, mi resistencia de 1K y mi resistencia de 3K.
Esto lo voy a hacer un poco rápido. O sea, mi resistencia de Thevenin va a ser el serie de 3K más el resultado de estas dos resistencias que salen en paralelo. Entonces, resistencia equivalente 1 en paralelo con la resistencia de 1K. Esto va a ser igual a 3K más, y aquí como son 2, directamente puedo decir 1K por resistencia equivalente 1, 1K más resistencia equivalente 1. Denme un ratito, voy a sacar mi calculadora. Ya, ahora sí. Y aquí resistencia de Thevenin es igual a 3K más 1K por la resistencia equivalente que hemos hallado, que es 4.5K. Aquí abajo, 1K más 4.5K. Agarran su calculadora, ponen 3 más 1 por 4.5 abajo 5.5 y sale que la respuesta es 3.81. A ver, no, 3.81, 81, 81. Resistencia de Thevenin es igual a 3.82K. Perdón, resistencia de Norton estamos hallando aquí. Se halla de la misma manera como les he dicho. O sea, aquí no hay mucho problema con eso. Solo aquí me estoy rayando en ponerle el nombre. Norton. Entonces, ahora redibujo mi circuito equivalente, el cual va a ser una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, y esta va a ser mi corriente de Norton y mi resistencia de Norton. Mi corriente de Norton tiene el valor de, ¿dónde está? 0,43 miliamperios. Y mi resistencia de Norton tiene el valor de 3.82 K ohms. Ahora, para alguien que no recuerde, o sea, para alguien que no crea que esto directamente lo podemos convertir en una fuente de Thevenin, digo, un equivalente de un circuito equivalente de Thevenin, voy aquí a usar mi ley de Ohm. Digo, mi voltaje de Thevenin va a ser igual a mi corriente de Norton por mi resistencia de Norton. Mili con K se van a simplificar. 0.43 por 3.82 es 1,64 voltaje de Thevenin voltios. Como pueden ver, este ejercicio ya lo resuelto en la anterior clase, así que veremos que me ha salido. Aquí está de donde he sacado los datos que me faltaban. Aquí está todo lo que he hecho y el valor que hay la anterior semana, 1,64 voltios, el valor de la resistencia 3,82, porque obviamente sigue los mismos pasos, pero aquí está 1,64. Multiplicando 0,43 con 3,82, 1,64. O sea, directamente teniendo un equivalente pueden hallar el segundo. Obviamente yo no iba a agarrar los ejercicios que ya he hecho y directamente ponerle del Thevenin con ley de Ohm cambiarlo a Norton, porque, o sea, la clave es que sepan esta parte, ¿no? La del cortocircuito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por ejemplo, así podrían confirmar que han hecho bien el ejercicio, ¿no? Si es que agarran y lo transforman, pero obviamente también sería mucha pérdida de tiempo, creo yo. O sea, eso podrían hacerlo si es que les sobra tiempo. Espérenme un ratito.
Ya. Y este es el último ejercicio. Lo propio que el anterior. En este caso no voy a... O sea, es el mismo ejercicio que hemos hecho en la anterior clase. Exactamente el mismo, no tiene ninguna diferencia. Lo único que vamos a hacer ahora es resolverlo por el método de Norton. En este caso voy a agarrar y voy a cortocircuitar estas dos puntas. Y mi objetivo es hallar la corriente que pasa en esta rama de esta manera, la corriente del norte. Seguimos los mismos pasos que en la anterior semana. Tengo aquí dos en paralelo que, como tienen el mismo valor, se van a dividir. Entonces va a ser un ohm. Aquí tengo una fuente controlada, una fuente dependiente y una controlada que depende directamente de la dependiente. O sea, Dx es igual a 5 voltios. Entonces mi fuente controlada 2Bx va a ser igual a 10 voltios. O sea, estos dos ya tengo sus datos, no necesito hallar nada más. Lo que sí necesito es hallar la corriente Ix que atraviesa por aquí para hallar el valor de esta fuente. Este va a ser una resistencia de un ohmio, otra resistencia de un ohmio. Aquí está mi corriente Ix, 5 voltios más menos Bx. Bx. Y aquí cortocircuitado, un poco feo mi circuito, pero ya, es lo que hay. Ya, aquí aplico, tengo dos mallas con dos corrientes. Tranquilamente agarro y digo, malla 1 con corriente y 1, malla 2 con corriente y 2. Si ven que cometo algún error en algún momento, por favor me lo hacen notar. Ya. Sumatoria de voltajes en la malla 1. 0 es igual, voy a empezar de aquí. Avanzo, me topo con el lado negativo de la fuente. Menos 5 voltios. Avanzo, me topo con esta resistencia de un ohmio. Digo más, por la idea 1 por y 1 más. Avanzo, me topo con esta resistencia de un ohmio. 1 por, a favor la corriente y 1, en contra la corriente y 2. Avanzo, fuente controlada, más el valor de 2Bx. Y termino. Algo que me estoy olvidando aquí. Del circuito puedo ver que la corriente I1 tiene el valor de Ix. Y la corriente de Norton tiene el valor de la corriente I2. Estos dos nos van a servir para resolver este ejercicio. Continúo. El 5 lo despejo. 5 es igual a I1 más I1, 2 I1 menos I2. Y algo que me estoy olvidando, este 2Bx ya tenemos su valor. Aquí hemos visto que es 10 voltios. Más 10 voltios. Estos 10 voltios van a pasar aquí a restar, se va a volver menos 5, es igual a 2 y 1 menos y 2. Y aquí lo voy a llamar esto mi... Bueno, lo transformaré a Ix y E y N. Menos 5 es igual a 2 y X menos corriente del norte. Y esto lo voy a llamar mi ecuación 1. Siguiente malla. Empiezo de aquí. Avanzo, menos 2Bx. Avanzo, un ohmio con I2 a favor y 1 en contra. Menos 3Ix. Menos 3Ix. ¿Por qué estoy polarizado de manera negativa?
y el valor de la fuente controlada es negativo. Por último, la última resistencia que tiene el valor de un ohmio más 1 por la corriente I2. Listo. Entonces procedo a despejar lo que ya tengo. Aquí Bx es igual a, 2Bx es igual a 10 voltios. Esto lo voy a pasar al lado derecho con signo, igual al lado izquierdo con signo positivo. Esto va a ser igual a I2 menos I1. I2 menos I1, menos por menos me va a dar más 3Ix más I2. I2 aquí 10. I1 recordamos que tiene el valor de Ix. E I2 va a ser IN. IN menos Ix más 3Ix más IN. Lo reordenamos más bonito. Aquí lo estoy tomando Ix como primero y como segundo estoy tomando la corriente de Norton. 3 menos 1 va a ser 2 Ix. Y IN más IN va a ser 2 IN. Lo divido entre 2. Y me queda que 5 veces, digo que 5 es igual a Ix más IN. Y aquí tengo mi ecuación 2. Lo que podemos hacer es agarrar de esta ecuación, como mi objetivo es hallar la corriente de Norton, la corriente de X lo pongo en función a la corriente de Norton, digo, Ix es igual a 5 menos la corriente de Norton, y esta va a ser mi segunda ecuación. Ahora, despejo 2 en 1, me anoto, menos 5, 2 y X, menos 5, 2 y X, que es igual a 5 menos IN, menos IN. Menos 5 es igual a 2 por 5, 10, menos 2 IN, menos IN. El 10 va a pasar aquí con signo negativo, esto va a ser 15, menos, 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 no sé cómo, menos más menos, sería menos 3 IN. El negativo con el negativo se van a simplificar, el 3 va a pasar a dividir y me sale que mi corriente de Norton es igual a 5 amperios. Y ya tengo hallada mi corriente de Norton. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Todo claro. Ya. Y ya tengo la corriente de Norton. Lo siguiente, como les dije, esto ya es un poco copia de la anterior clase. Mi objetivo es ahora hallar la resistencia de Norton. La resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin, una vez más les repito, se hallan de la misma manera. No es que una se va a hallar de una manera, ¿cómo se diría? No es que una vamos a hallarla de manera diferente, o que si solo saben hallar la resistencia de Thevenin y les piden hallar el modelo de Norton, no van a saber qué hacer, o sea, es lo mismo. En este caso voy a copiar este circuito otra vez. Lo voy a tratar de hacer aquí más bonito. Obviamente lo voy a apagar su fuente. En este caso aquí había una fuente de voltaje que va a estar así. Aquí habían dos resistencias de 2 ohmios, aquí 2 ohmios, 2 ohmios, esta era de 1 ohmio, a lo que recuerdo. Aquí voy a tener una fuente controlada que tiene valor de 2Bx y Bx es casualmente el valor de la fuente. Aquí ya no me acuerdo qué seguía. Menos 3x y una resistencia. Menos 3x y una resistencia de 1 ohm. Sí, correcto, así es. Como se acordarán de la anterior clase, si aquí tengo 0 voltios, entonces mi fuente controlada va a ser 0 voltios. Entonces, esto va a ser equivalente a un circuito cerrado. Aquí lo voy a redibujar. Un ohmio. Aquí estas dos resistencias en paralelo, que vamos a decir. Un ohmio
menos más, aquí estaba la corriente IX, resistencia, aquí menos 3IX, la resistencia del ohmio, y aquí tengo mis dos fuentes con el valor de 0 voltios. ¿Por qué aquí lo estoy poniendo un circuito así cerrado? Porque es su equivalente. Si no hubiera corriente en aquí, sería equivalente a un circuito abierto. Pero en este caso, como no hay voltajes, aquí pusieron un multitester en un voltímetro, entonces tendría el valor de 0 voltios, es un cortocircuito. Ya. Ahora, como aquí sigo teniendo una fuente controlada, lo que hago es lo que hemos hecho en el anterior ejemplo. Aquí agarro y voy a tener mi voltaje de prueba, más menos, y mi corriente de prueba. Para que no sea una copia de mi anterior ejercicio, voy a hacer esto. Aquí voy a agarrarlo y voy a decir corriente I1 y corriente de prueba. Pues estoy poniendo dos corrientes en sentidos opuestos, que también se puede resolver de esta manera, ojo. Pero ahorita, como les digo, para que no sea lo mismo que la anterior clase, lo voy a hacer así. Corriente de prueba, y esto directamente lo llamaré la corriente IX, porque está a su favor, ¿ok? Así nos ahorramos también un poco de tiempo. Hago la sumatoria de corrientes en mi malla. 1. Digo, 0 es igual a el voltaje que tiene la resistencia de un ohmio, que va a ser 1 por la corriente IX. Estoy avanzando. Llego aquí y empiezo a bajar. Me topo con esta resistencia. Más 1 ohmio por la resistencia de IX más la corriente de prueba. ¿Por qué en este caso están más? Porque si estoy yendo en este caso en sentido horario y mi corriente está bajando. En este caso la corriente de prueba, si lo estoy tomando en este sentido, igual está bajando. Por lo tanto, los dos están yendo a favor del flujo que estoy siguiendo, que en este caso es el sentido horario visto desde el lado izquierdo. Entonces, por eso aquí le estoy poniendo más. Si les confunde, hagan del método que conocen, no se preocupen. Ahorita lo estoy haciendo de otra forma para tal vez que no sea lo mismo, ¿no? Y listo, no hay más resistencias. Esto va a ser igual a 0, es igual a 2 IX más la corriente de prueba. Lo que me conviene es despejar la corriente de prueba, entonces IX lo voy a poner en función de esto. Voy a decir IX es igual a menos la corriente de prueba dividido entre 2. Ya tengo una ecuación 1. Ahora voy a verlo desde el lado de la corriente de prueba. Voy a empezar en este caso, como estoy en el sentido antihorario, voy a empezar de aquí. Avanzo y me topo con esta resistencia de un ohmio. Digo 0 es igual a la resistencia de un ohmio por la corriente de prueba. Avanzo, me topo aquí con el lado positivo de la fuente controlada, pongo más, y el valor de la fuente controlada, que es menos 3IX. Avanzo, me topo con esta resistencia de un ohmio por la corriente de prueba, y lo mismo que hemos visto en este lado, ¿no? En este caso está yendo a favor la corriente de prueba si lo veo en este sentido, pero la corriente IX igual está yendo a favor, porque está yendo en sentido horario. Este está en antihorario y este en horario, entonces lo voy a sumar, más IX. Avanzo, y me topo por último con esta fuente de prueba, menos voltaje P. Ya tengo el valor de la corriente IX en función de la corriente de prueba, entonces simplemente despejo. Digo, es 0 es igual a la corriente de prueba menos 3IX, que va a ser menos por menos más, 3 medios de la corriente de prueba, más la corriente de prueba, corriente X es menos la corriente de prueba medios, menos el voltaje de prueba. El voltaje de prueba lo voy a pasar al lado izquierdo. Voltaje de prueba es igual aquí 3 medios menos 1 medio, va a ser directamente 1, 2, 3. 3 veces la corriente de prueba va a pasar a dividir. Voltaje de prueba sobre corriente de prueba es igual a 3. Y recordamos que esto es igual a mi resistencia de Norton. Entonces digo, mi resistencia de Norton es igual a 3 ohmios. Y esa sería las dos formas de hallar. Bueno, sí, esa sería la forma de hallar nuestra resistencia de Norton. Ahora aquí me voy a dibujar mi circuito equivalente. Corriente de Norton, que tiene el valor de
¿dónde está? 5 amperios. Y mi resistencia, que tiene el valor de 3 ohms. Si quisiera hallar su voltaje, su equivalente de Thevenin, uso ley de Ohm, digo corriente de Norton por resistencia de Norton, que en este caso es esta, resistencia de Norton. 3 por 5, 15, 15 voltios. Y hagamos lo mismo como hemos hecho con el anterior ejercicio. Veremos si se cumple. Aquí está el voltaje de Thevenin, 15 voltios. Como pueden ver, se demuestra y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora de aquí, como les digo, si esto les confunde de por qué aquí he usado sentido horario y aquí antihorario, entonces no lo hagan, háganlo del método que conocen y no se compliquen la vida. Esto yo lo estoy haciendo porque el sentido de las corrientes nosotros nos damos. O sea, si quieren pueden trabajar directamente con puros sentidos antihorarios o con puro sentido horario, o como yo lo he hecho aquí. El de la izquierda me conviene que esté en sentido horario porque la corriente Y está yendo en ese sentido, y la corriente 2, que yo le he puesto IP, que vaya en sentido antihorario porque mi corriente de prueba está yendo en ese sentido. Así me ahorro unos cuantos pasos, pero igual, como pueden ver, aquí sale la respuesta igual. Vean ustedes cuál les resulta más fácil de entender y hagan ese método. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Voy a dejar de grabar ahora.